Hola Verónica, buenas noches, ¿cómo vas? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, mm, avisos parroquiales antes de arrancar. Eh, bueno, las notas ya están publicadas por la plataforma. Eh, tengo que informar que pues hay dos personas que quedaron eximidas, es decir, que cumplieron con el criterio. Esas dos personas son Luz Adiela López y Marianquis Mercado, que pues digamos que si ellas lo deciden, pues no tienen que presentar examen ni taller. Ahora, quiero decirles, bueno, esto se lo confirmo a ellas por correo electrónico, pero quiero comentarles también que teniendo en cuenta que hay algunas personas que tienen unas notas muy bajitas, digamos que he decidido no realizar examen de la unidad número 3. Entonces, como para que puedan dedicarse o dedicarle ese tiempo única y exclusivamente al desarrollo de la actividad. ¿Listo? Entonces, pues como para que lo tengan presente y pues vuelvo y digo, le metan la ficha a esa actividad para que la nota les quede lo más elevada posible. ¿Listo? Frente al tema del taller de la unidad número 2, pues digamos que hubo personas que cometieron algunos errores. Yo les coloqué ahí dentro de la eh, retroalimentación, pues en qué se habían equivocado. Muchos se equivocaron en el punto 3. Básicamente no contemplaron que los descuentos se restan, sino que procedieron a sumarlos y ahí es en donde está el descuadre con esa cifra. Ese fue un error común en todos. Y de pronto, pues a cada uno le hice su comentario referente a la entrega. Entonces, como para que lo tengan presente, lo puedan leer. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues por favor me lo hacen saber para proceder a revisar y darle la respectiva respuesta. ¿Ok? No sé si frente a eso tienes alguna inquietud, Verónica. No, profe, con su comentario me quedó ya claro el error que tuve y bueno, ya interiorizamos esa información. Ah, perfecto, qué bien. Hola, Luz Eh, Adiela. Perdona, profe, cuéntame. que le iba a preguntar, yo me metí hoy en Academisoft y en esta materia me falta nota. Sí, es que mira que tengo un En el inconveniente. aula virtual sí la tengo completa, sí está bien. Sí, Pero en Academisoft yo dije, bueno, debe ser que le falta, pero como dijo ahorita que ya la subió, entonces me llamó la atención. sí, entonces mira, aquí, no sé, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Ok, este fue un correo que yo mandé el día de ayer a las 2:15, indicándole que frente a la materia de procedimiento tributario, planeación tributaria, normas internacionales de información financiera, estrategias financieras y consultoría tributaria, es decir, 5 materias, no me despliega la opción para publicar el segundo corte, solamente me deja la opción del primer corte. Entonces, en ese orden de ideas, pues no he podido publicar esas notas. Ya me dijeron que me lo iban aquí me respondió la coordinadora, escalando el caso a registro y control, y esperemos a ver si ya mañana las puedo publicar, pero las notas ya las tengo, o sea, son las mismas que aparecen en Brightspace. ¿Listo? Ah, sí, listo. Sí, no era para verificar eso. Oye, ya. Porque en el otro lado sí está bien. Muchas gracias. Perfecto, no hay ningún problema. Luz Adiela, te comento, no sé si Hola, alcanzaste a escuchar. hola, eh, profe, buenas noches. No, hola, señor. ok, ok. Básicamente, te comento que con el acumulado de las notas, tú logras quedar eximida junto con Marianquis. Mm, Entonces, pues digamos que cumplen con el criterio, no sí, tendrían señor. que, no tendrían que presentar la actividad de la unidad número 3
aunque soy claro en esto, eh, no voy a realizar examen de la unidad número 3. ¿Por qué no lo voy a realizar? Porque pues hay personas que tienen la nota muy bajita y pues no quiero correr riesgos de que de pronto se me queden, o, sí, que se lleven alguna sorpresa por ahí. Entonces, opté por no realizar examen para, para el corte 3. Entonces, tú me dirás si con todo y eso desarrollas el taller o aceptas el que en el tercer corte te quede un 4 como nota definitiva. Profe, sí, yo creo que tomo lo del 4 como nota definitiva. Ah, ok, listo. Muchas gracias, profe. No, a ti, yo no hice nada. Tú lo hiciste. Entonces, por el contrario, es felicitarte, porque, pues digamos que básicamente la diferencia se marca en los exámenes y el taller de la unidad número 2. En ese taller a varios les fue un poco regular. Hubo notas de 3. Bueno, en realidad era 2,9 por el cálculo que se hacía, pero pues yo lo dejé en 3. Entonces, sí hubo un par de personas que les quedó la nota de esa manera, porque digamos que no cometieron muchos errores frente al tema. Y específicamente en el punto 9, que era el caso del préstamo al empleado, pues se evidenciaba en el desarrollo del ejercicio que no vieron el video, que no tuvieron presente que estaba publicado el video en donde se trabajó un caso muy similar, por no decir que el mismo, solo variaban los montos y los periodos. Entonces, pues sí, digamos que frente a eso, digamos que ahí se marcó mucha diferencia entre unos estudiantes y otros. Eh, de pronto a Verónica le faltó muy poquito para quedar eximida. Esas son cosas que cuando te des cuenta Ay, sí, cosas que pasan. sí, cuando te des cuenta en Academusoft, cuando se vea la nota ya publicada, pues vas a observar que te faltó muy poquito. Entonces, sí, es básicamente eso. De pronto, y adicional en el examen, pues eh, quedaste con una nota no mala, no perdiste el examen, pero pues digamos que pudiste haber sacado una mejor nota y de pronto, digamos que eso fue lo que más te afectó. Pero de resto, son personas que van muy bien, pero sí tengo que recalcar que hay un par de personas que están ahí como se dice vulgarmente, están chilingueando en la materia. Entonces, pues pensando mucho en eso, opto por no hacer examen. ¿Listo? Es para que le dediquen todo el esfuerzo al taller y lo saquen adelante. ¿Bien? Listo, gracias, profe. Vale, Profe, y profe, una No, no, gracias. no. pregunta. Dime. Yo en otra quedé con 2,97. Ok. ¿Qué Es, materia es? eso, Discúlpame. esa es impuesto y bueno, y normas internacionales de auditoría que vi hoy. Ok, sí, Verónica, en esa de impuestos estás eximida. Fuiste la única eximida Ah, ok, en bueno, por impuestos lo menos. nacionales. Yo Sí. vi 2,97 y yo, ay, Dios mío, me falta 0,3. Voy a No, preguntar al pero profe. como has participado, entonces fácilmente pues te la acomodé. Entonces no hay ningún problema por eso. Tú me Ah, dirás, bueno, muchas ¿aceptas? ¿No gracias. aceptas? Ah, sí. Sí, Sí, lo para aprovechas. dedicarle a norma auditoría allá a NIF. Ok, perfecto. Entonces ya cuando recibas el correo no me lo tienes que responder porque yo ya aquí tengo la nota. ¿Listo? Ah, ok, En listo, donde muchas gracias. aceptaste. No, a ti muchas gracias y te felicito porque en impuestos el tema no es así de lo más chévere. Aunque la actividad de la unidad número 3 en impuestos es muy fácil. ¿Sí Sí, es un sí la has mapa visto? mental. Ujú. Sí, Sí, un mapa conceptual de IVA y de exacto. impuesto al consumo. Sí, entonces, pues tú me dirás si te mantienes con el 4 o haces el taller. Me voy a mantener con el 4 para poderme Perfecto, dedicar al de auditoría que listo. está más largo. Listo, no hay ningún problema por eso, tranquila. Entonces ya te quedó la nota publicada en impuestos, ¿ok?
Y en normas, Sí, si es que en normas no hay ¿verdad? eximidos porque también te quedó en 297, hubiera sido también la única eximida, pero, pero en normas sí no puedo, eh, sí les había dicho desde un comienzo que no iba a ser, eh, digamos que aquí en esta materia no hay eximidos, entonces pues, desafortunadamente aquí sí hay que terminar el ejercicio para poder culminar el proyecto que tenemos. Así es, profe. Listo, listo, bien. ¿Tienen alguna otra inquietud o algo al respecto? No, No. señor. Perfecto, bien. Entonces, yo creo que arranquemos con el ánimo de avanzar lo más que se pueda en este contenido que es bastante extenso lo que vamos a ver y es básicamente todo lo relacionado con propiedad, planta y equipo. Es un tema muy sensible, es un tema muy relevante, juega un papel muy importante entre los estados financieros. Y es que, bueno, no solamente dentro de los estados financieros, sino dentro de todo el engranaje de la organización. Una organización manufacturera, una organización industrial, no se concibe sin propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Entonces, digamos que este tema lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Como les digo, es bastante largo, son 10 temas. El primero es todo lo que es la definición de propiedad, planta y equipo, cómo se hace el reconocimiento inicial, cómo se calcula la materialidad en la adquisición, es decir, qué tan relevante resulta ser catalogar un objeto como propiedad, planta y equipo, ¿sí? Por lo general, el criterio que se utiliza es que sea un bien mueble o inmueble con el cual vamos a desarrollar el objeto social de la compañía. Entonces, de pronto usted me dirá, ah, bueno, ese televisor es, es un bien mueble, es un objeto electrónico y digamos que aplica para quedar dentro de propiedad, planta y equipo, quedar catalogado como propiedad, planta y equipo. Pero hay que mirar la política contable porque puede ser que en la política contable digan que un bien se determina que es propiedad, planta y equipo, no solamente porque se utiliza para el objeto social, para el desarrollo del objeto social de la empresa, sino que también porque cumple con un precio. Es decir, todo aquello, y eso vuelvo y digo, está dentro de la política contable, todo aquello que tenga un valor, digamos que 2 millones para arriba, algunos lo tienen un valor bien bajito, perdón, pero estoy con una gripa horrible, me van a perdonar si me da tos, pero por favor un poquito de comprensión. Entonces, frente al tema de la adquisición, esto de la materialidad, eso va acompañado de un precio. Entonces, si dentro de la política contable yo digo que considero que un bien es material, es decir, que tiene una importancia relativa y que gracias a ese precio cae dentro del criterio de propiedad, planta y equipo, lo voy a registrar como propiedad, planta y equipo. De lo contrario, no. Entonces, digamos que tenemos un televisor, pero yo tengo dentro de la política contable que un bien es material si cumple con un precio mínimo de 1 millón de pesos y el televisor me costó 950.000. Entonces no me cae dentro de propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque no cumple, no es material su precio. ¿Ok? Entonces eso bueno, lo vamos a ver más adelante, pero es importante tener claro ese concepto de materialidad que en algunas ocasiones genera algo de dudas. El otro aspecto es realizar la medición posterior de esa propiedad, planta y equipo, cuáles son los métodos de depreciación, a qué hace referencia ese modelo de reevaluación, cuál es el modelo del costo, eh, qué es eso del deterioro de la propiedad, planta y equipo, a qué hace referencia a las revisiones periódicas y cómo se da una baja en cuentas en propiedad, planta y equipo. Entonces, digamos que esa es la temática que se va a desarrollar en esta sesión y en la próxima de todo lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo. Lo primero que hay que decir es básicamente la definición de la propiedad, planta y equipo. Y básicamente, esa, digamos que dentro de propiedad, planta y equipo, se indica que los activos fijos
son activos con una característica muy importante y es que tienen una vida útil de más de un año, ¿sí? Pero además son activos que se adquieren para ser utilizados en las operaciones del negocio, es decir, para desarrollar el objeto social de la empresa. ¿Con el fin de qué? Pues si somos una entidad lucrativa, con el objetivo de obtener ingresos. Sucede que de acuerdo con la norma internacional financiera, la NIF número 16, nos indica que las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que cumplen con estas condiciones. En primera instancia, que cumplen con el criterio de posesión. Entonces, lo primero es que cumplen con este criterio de posesión y se dice que son los que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. Y en segunda, la segunda cualidad de esos activos es que tienen un uso y es que se esperan utilizar durante más de un periodo, es decir, durante más de un año. Entonces, aquí es importante conocer la relevancia de ese tipo de activos. ¿Por qué? Porque el tratamiento contable que se les da a ese tipo de activos incluye lo que es la adquisición de los activos, pero también incluye el uso que reciben esos activos y el retiro de esos activos. El retiro puede ser por causa de terminación de su vida útil o básicamente por obsolescencia. Entonces, una característica de los activos fijos es que son tangibles, ¿ok? Entonces, tenemos ahí los edificios, los equipos, el mobiliario, los enseres, la maquinaria, los automóviles, qué sé yo, si tenemos camiones. Esos son ejemplos de activos fijos que tienen una característica también y es que se desgastan, que en contabilidad le decimos depreciación, es decir, son activos fijos que se deprecian a lo largo de su vida útil. Pero también tenemos otro tipo de activos que son los recursos naturales que tienen una característica y es que se agotan, ¿ok? Son unos activos agotables, son una forma de activos fijos cuyo costo, ¿cómo se determina? Digamos que es un costo que se distribuye en periodos futuros y que se cargan a un activo conocido como agotamiento, ¿ok? Entonces ahí tenemos lo que son los yacimientos de minerales como el petróleo, como el gas, ¿sí? Los bosques también caen dentro de este tipo de categorías. Los terrenos cultivados, todos esos son ejemplos de recursos o de activos naturales que se agotan al ser extraídos o removidos de la tierra. Entonces, esos terrenos, como les digo, pues son activos que tienen una duración ilimitada, por lo tanto no son susceptibles de ser depreciados. Digamos que todo lo que son los terrenos y los edificios que son adquiridos con fines especulativos, es decir, yo compro un edificio, pero no voy a utilizarlo para el desarrollo del objeto social, sino que lo voy a arrendar y lo compré básicamente porque es que el precio era muy bueno, era una ganga y pues aproveché esa oportunidad, lo compré, pero dije, no, pero ahí qué voy a hacer, ya tengo mis oficinas organizadas, tengo la bodega, tengo la maquinaria en un sitio adecuado, entonces pues lo que voy a hacer es lo voy a arrendar. Entonces, ese tipo de bienes eh, digamos que están desocupados, ¿sí? Son unos edificios que están ahí desocupados. Esos no se clasifican como activos fijos, sino que van a parar como a una serie de inversiones a largo plazo. Eso lo vamos a ver ahorita con mucho más detenimiento, porque tiene unas características bien particulares. Entonces, digamos que esa propiedad, planta y equipo son un componente muy importante y de mucho peso dentro de los estados financieros. En esos estados, bueno, específicamente en el estado de situación financiera. En ese estado de situación financiera, esa propiedad, planta y equipo o esos activos que componen la propiedad, planta y equipo, ¿qué hace? Se muestran agrupados, se agrupan aquellos activos que son tangibles y que se utilizan para la producción de bienes o para la prestación de servicios o para arrendarlos a terceros o para fines administrativos. Todos esos bienes que cumplen con esas características van a parar a propiedad, planta y equipo. ¿Qué pasa? Que según el párrafo 17.2 del estándar para pymes, nos indica que un activo
puede clasificarse dentro de las propiedades planta y equipo cuando cumpla con las siguientes condiciones. ¿Qué condiciones? La primera, ser tangible, es decir, que tenga una apariencia física. ¿Ok? En segunda instancia, estar destinado para la producción o el servicio de bienes y servicios. ¿Sí? En segundo lugar, para arrendarse a terceros o para propósitos administrativos. Con cualquiera de esas tres características, cae como propiedad planta y equipo. Lo que pasa es que este tema tiene un manejo puntual, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Otra característica es, se espera utilizar durante más de un periodo contable, es decir, durante más de un año. Si se espera usar el activo durante menos de un año, se puede reconocer directamente como un gasto, ¿ok? Y en cuarto lugar, ese activo debe ser material. Es decir, esto por cuanto existen ciertos bienes que, aunque cumplen la definición de propiedad, planta y equipo, no se clasifican como tal, debido a su valor inmaterial. Por ejemplo, las cocedoras. ¿No? Usted puede que tenga cocedoras y diga, ah, bueno, esto es un activo porque lo estoy utilizando para el desarrollo del objeto social, ¿sí? Pero pues es que su bien, su valor no es material, no es relevante para que caiga dentro de el grupo de propiedad planta y equipo. Imagínese usted depreciando una cocedora. Se envejece haciendo eso. Y si son cientos de cocedoras las que hay, etiquetándolas, llevando una hoja de vida de cada una de ellas, ¿no? O sea, es lo más inoperante que puede existir. ¿Ok? Eh, digamos que acá, en el estado de situación financiera, ¿cómo se ve la propiedad planta y equipo? Pues como les decía, se ve agrupada dentro de los activos no corrientes, ¿sí? Aparece el rubro de propiedades planta y equipo. Y aquí entonces nos dice cuál era el valor del año actual, cuál es del año inmediatamente anterior y del inicio del periodo del año inmediatamente anterior. Sí, y aquí digamos que tiene un aspecto bien importante y es las notas a los estados financieros. Esta nota puntual me indica que dentro de esta nota al estado financiero, ahí voy a encontrar el discriminado de las propiedades, planta y equipo. Voy a encontrar los terrenos, cuántos terrenos hay, cuál es su valor, cuál fue su medición inicial, cuál es su medición posterior, cuánto se ha depreciado, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo voy a encontrar en las notas a los estados financieros. Mm, digamos que aquí encontramos el detallado. Mire que es la misma nota, la 412, que es la que estábamos reflejando acá. Esta 412, 4.12 es la que tenemos acá y acá se indica que hace referencia a esa nota a los estados financieros a las propiedades, planta y equipo. Eh, no necesariamente todo se tiene que mostrar de esta manera. Cada quien, como dice mi mamá, cada quien mata sus pulgas como puede. Hay unos que lo hacen, digamos que activo por activo, y otros lo meten en una tabla muy parecida a esta. Cada quien lo hace a su estilo. Entonces, tenemos, digamos, aquí los terrenos, ¿sí? ¿Cuál fue la medición inicial de ese terreno al año inmediatamente anterior? Entonces, 100.155.000. Otros aumentos y disminuciones, se disminuyó en 2.473.000. Algo pasó. El último peritaje o la última valoración que le hicieron a ese terreno fue únicamente de 97.682.000 al final del 2014, y en el 2015 no tuvo ni adiciones, ni retiros, ni depreciación, ni nada. Entonces su valor se siguió manteniendo hasta el 2015, 31 de diciembre de 2015, en 97.682.500. Esto solamente para terrenos. ¿Ok? Con construcciones y edificios neto. Entonces, ¿con cuánto arrancamos? ¿Qué adiciones se le han hecho? ¿Qué retiros se le han hecho? ¿Qué depreciación ha tenido? ¿Qué otros aumentos o disminuciones ha presentado? ¿Cuál fue el saldo al final del 2014? ¿Qué adiciones tuvo durante el 2014? ¿Qué retiros tuvo? ¿Cuál fue la depreciación? Perdón, esto durante el 2015. ¿Y qué otros aumentos y disminuciones? Y me da un saldo final del periodo de esas construcciones y edificaciones neto o edificios neto. Aquí tenemos más maquinaria, también todo con su saldo inicial,
sus adiciones que le hayan hecho, sus retiros, la depreciación acumulada, otros aumentos y disminuciones, el saldo al final del año 2014, qué pasó en el 2015 y su saldo al final del periodo 2015. ¿Ok? Entonces, mire que todo viene casi que con los mismos conceptos, se va afectando cada uno de los activos dependiendo el que sea. ¿Listo? Por ejemplo, terrenos no tiene depreciaciones, ¿sí? Mientras que el resto de activos sí la tiene. Bueno, construcciones en proceso neto no, pero el resto tiene sus respectivas depreciaciones. Bien. Dicho esto, hay que hablar acerca de lo que es el ciclo de operación de una organización. Mm, digamos que el activo fijo, ese activo fijo está integrado por los recursos y las instalaciones necesarias para realizar las operaciones. Por lo tanto, digamos que es importante conocer la forma en la cual se adquieren esos activos, el uso que se les está dando y la manera de registrar su retiro o su baja en cuentas cuando ya haya terminado su vida útil. Entonces, como se observa aquí en la diapositiva, eh, digamos que los activos fijos son adquiridos con dinero que proviene de fuentes de financiamiento. ¿Qué fuentes de financiamiento se tienen? El patrimonio o el capital contable que han dado los socios o vía endeudamiento. ¿Ok? Entonces, esos activos fijos son adquiridos con dinero que proviene de fuentes de financiamiento a largo plazo, con inversiones de los socios o con eh, préstamo que le pida un banco, ¿sí? Y digamos que también a través de los excedentes de efectivo que se invierten temporalmente. Entonces, con eso es con lo que se compran esos activos fijos. ¿Por qué de esa manera? Porque son muy costosos, ¿ok? Entonces, tenemos acá un aporte, digamos que aporte de socios, digamos que somos una sociedad anónima, necesitábamos comprar una bodega o comprar un edificio en determinado sector, los socios no quisieron aportar más, entonces lo que hicimos fue, previa autorización de ellos, sacar una emisión de acciones y ponerlas al mercado. Entregamos eh, partecitas de nuestra empresa, recibimos unos dineros y ese dinero procedemos a invertirlo en adquisición de activos fijos, en la compra de ese edificio, en la compra de ese terreno, de esa bodega, lo que sea, ¿listo? Pero cuando yo no tengo acciones para vender y mis socios dijeron, no, de malas no tengo plata, mire usted qué hace. Entonces usted como gerente pues no puede dejar que ese proyecto que tiene, que sabe que le va a dar muy buenos rendimientos, pues usted no se va a quedar quieto y posiblemente va y busca financiación en el sector financiero. ¿Ok? Desventajas. Este es muchísimo más caro, ¿sí? Que este que son aportes de socios. Entonces, puede ser que no solamente yo tenga financiación por parte de los socios a través de la venta de acciones, sino que tenga aporte de socios, digamos que ellos me prestan la plata, ¿sí? Entonces va a ser un préstamo mucho más barato que lo que me daría un banco y de todas formas le generan unos rendimientos a ese socio. Entonces, digamos que son las dos opciones que habría. Con cualquiera de las dos, lo que se hace es la adquisición de ese activo fijo, ¿sí? Y ese activo fijo, digamos que yo ya con activos, ¿qué hago? Entonces yo ya comienzo a mover mi empresa, ¿sí? Entonces, por un lado, digamos que cuando yo arranco con una organización, yo tengo, digamos que parto del hecho de tener un inventario de mercancías, ¿sí? Con ese, bueno, perdón, más que el inventario de mercancías, voy a borrar, más que el inventario de mercancías, digamos que tenemos un flujo de efectivo, ¿ok? Con ese flujo de efectivo, ¿yo qué hago? Yo puedo hacer compras al contado de materia prima, ¿sí? Y a la vez puedo hacerle pagos a proveedores con los que tengo unos créditos pendientes, unas cuentas por pagar a clientes. Entonces tengo acá las compras al contado, lo llevo directamente a compras. Si estoy afectando, si estoy pagando obligaciones a mis proveedores, pues afecto a la cuenta proveedores. Entonces, de esa forma, ya tengo materia prima, ¿sí? Esa materia prima le debo hacer una entrada de mercancía a través de mis inventarios y ya con eso tengo un inventario de mercancías. Ya con ese inventario de mercancías, ¿qué procedo a hacer? A realizar ventas, ¿sí?
Cada venta me implica una salida de mercancía. Entonces, esa salida de mercancía sale a través de una venta. Con esas ventas, ¿qué hago? Voy a tener, si tengo unas ventas al contado, pues voy a tener directamente entrada de efectivo, pero posiblemente voy a tener que dar crédito y esos créditos, pues digamos que van a parar a unas obligaciones de los clientes para conmigo, fruto de esas ventas a crédito, y esto me va a generar un proceso adicional de cobranza, que puede que yo sea bueno para cobrar o malo para cobrar, pero digamos que esa no es la razón de ser de mi negocio, a menos que usted sea un banco. Pero si usted es una empresa manufacturera, pues usted lo que menos sabe es cobrar, ¿sí? Usted sabe de pronto hacer zapatos, usted sabe hacer chaquetas de cuero, usted sabe producir bienes alimenticios, pero no se mete tanto en el tema de la cobranza. Y ahí se peca muchísimo en temas financiero-administrativos en las organizaciones. ¿Por qué? Porque el hecho de desconocer temas de cobranza, pues básicamente hacen que, por un lado, usted no se mida y a todo el mundo le dé crédito, ¿sí? Y segundo, que si usted no tiene políticas de respaldo que le permitan recuperar esos recursos, pues posiblemente los va a perder, lo que va a llevar a una disminución de utilidades de la organización y pues esto va a afectar directamente al flujo de efectivo de la organización. Entonces, cuando yo he realizado unos procesos de cobranza juiciosos, eso me implica una entrada también de efectivo a mi caja. Perdón. Entonces, cuando yo entro en ese ciclo de que tengo un sobrante de efectivo y compro más materia prima, produzco los bienes que voy a comercializar, los vendo y con producto de esas ventas hago ejercicios de cobranza, pues voy a tener efectivo y en algún momento voy a tener algún tipo de sobrantes. Con esos sobrantes, ¿qué voy a hacer? Voy a pagar gastos de operación, voy a pagar gastos y productos financieros, voy a cubrir otros gastos y otros productos y el pago de impuestos. ¿Ok? Cuando ya me sobra algo de eso, bueno, aquí pueden pasar dos cosas, que en este momento me quede un sobrante de dinero o yo quede endeudado. Si tengo un excedente de efectivo, ¿qué voy a hacer? Pues la plata no la voy a guardar en un banco, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa plata me renta muy poco en una cuenta de ahorros o no me renta nada en una cuenta corriente. Y si los dos rentaran, igual me van a rentar por debajo de la inflación. Entonces voy a seguir perdiendo. Entonces yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Ese excedente efectivo yo lo puedo manejar o direccionar hacia una inversión temporal. ¿Qué puede ser una inversión temporal? Pues básicamente una adquisición de activos. ¿Ok? Entonces, pero por el otro lado, yo puedo haber quedado endeudado. O sea, para poder suplir todo esto, tuve que endeudarme. Entonces, fue un faltante de efectivo. ¿Y esto qué hace? Que yo me endeude para poder cubrir estos gastos de acá. ¿Ok? Esto es básicamente ese flujo de procesos que surte una operación o ese ciclo de operación de una organización. ¿Listo? Entonces, partimos del hecho de tener un capital contable, una inversión que realizan nuestros socios para poder adquirir esos activos fijos que necesitamos, o yo puedo acudir a un préstamo bancario. Y de cualquier manera, pues esto me va a permitir a mí seguir desarrollando el objeto social para el cual fue creado la organización y de esa manera, pues poderle garantizar la entrada o la producción de rendimientos financieros a los socios. La adquisición de estos bienes, de estos activos fijos o de esta propiedad, planta y equipo, denota el propósito de utilizarlos dentro del desarrollo del objeto social de la empresa y no son para venderlos en el curso normal de las operaciones de la entidad. Eso, digamos que uno lo podría, si usted tiene pensado hacer eso, comprarlos para luego venderlos, no los puede llevar dentro de propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Tendría que llevarlos como otro tipo de inversiones, pero no dentro de propiedad, planta y equipo. Entonces, aquí hay un modelo de política contable. Esta es la página en donde está esa, esa política contable, es de la Alcaldía de Cali. Nos dice que la entidad A
tiene activos consistentes en propiedad, planta y equipo de la siguiente manera. Tiene entonces, eh, bueno, antes de eso, es que si arranco por acá, bueno, digamos que vamos a analizar esas políticas contables. ¿Qué pasa? Que un cambio en una política contable puede tener muchas implicaciones. ¿Cómo qué implicaciones? Sucede que la NIC 8 establece que la entidad debe seleccionar y aplicar las políticas contables de manera uniforme al momento de reconocer transacciones similares, a menos que una NIF requiera o que esa NIF permita establecer categorías de partidas, para lo cual es apropiado utilizar una política contable diferente. La uniformidad de las políticas contables es muy importante en las NIF. ¿Por qué? Porque me permite mejorar la comparabilidad de la información financiera. Y ese término de comparabilidad es bien importante para lo que vamos a explicar en esta diapositiva. Ahora, es posible que la entidad deba cambiar su política contable porque cambió el modelo de negocio, porque la globalización lleva a que usted ya no desarrolle la misma actividad como la venía desarrollando anteriormente. Cualquier tipo de situaciones puede llegar a que usted tenga que cambiar su política contable. El cambio de esa política contable puede conllevar a romper esa uniformidad o a dañar esa comparabilidad de información. Entonces, el cambio en políticas contables se hace necesario si, en primera instancia, el cambio en la política contable es requerido por una nueva NIF, ¿ok? O por una modificación a una NIF existente. En ese caso, la política contable no es, ¿cómo se dice cuando algo afecta hacia atrás? Eh, Retrospectiva. Retroactiva. Exacto, muchas gracias. Sí, si el cambio de la política contable me lo ordena una nueva NIF o el cambio a una NIF, en ese caso, esa política contable no es retroactiva. Pero si yo lo que estoy haciendo es crear una nueva política contable, esa nueva política contable lleva a que los estados financieros suministren una información financiera mucho más confiable, una información financiera mucho más relevante sobre los efectos de las transacciones que afectan a la información financiera de la entidad. Ahí ese cambio es retroactivo. Es decir, yo me tengo que ir al comienzo, digamos que cuando empecé a implementar la política que estoy cambiando, la que estoy reemplazando por la nueva política, me voy a donde la empecé a implementar y comienzo a aplicar esa nueva política desde ese momento y lo que hago es, no voy a borrar nada de los estados financieros porque eso ya está cerrado. Yo ya pagué impuestos con base en eso, ya distribuí utilidades con base en eso. O sea, yo no puedo tocar eso, ¿sí? Esos estados financieros quedaron quietos. Yo lo que estoy haciendo es modificando con base en esa nueva política contable desde el año cero en que creé la política que estoy derogando y comienzo a decir, si yo hubiera implementado esa política en el año cero, este dato ya no es de 1 millón de pesos, sino que es de 1.200.000. Entonces se me incrementó en 200. Para el año uno, tanto, se me incrementó en tanto. Para el año 2 se me disminuyó en tanto. Entonces, yo lo que hago es todos esos cálculos y luego en el estado financiero de este año, del 2023, voy a llevarme una cuentica que se llame reexpresión de estados financieros anteriores y ahí voy a colocar esa afectación. ¿Ok? Y voy a tener que colocar en las notas a los estados financieros una nota puntual que diga cambio en la política contable de propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque la antigua política, ahí lo explicará y se hace evidente todo esto. ¿Ok? Ese es el procedimiento que se sigue. Perdón, pero es que me quedo como sin aire en algunos momentos. Permítame. Bueno, hay que decir también que la consecuencia del cambio de una política contable hace que esa comparabilidad de la información financiera se vea
altamente afectada. Por ejemplo, miremos esto en la diapositiva. Tenemos esta información. Tenemos un valor, a, póngale a 2022, una depreciación acumulada, un valor neto y una vida útil. ¿Ok? Entonces tenemos unos terrenos eh, valorados en 1.200.000, bueno, en 1.235 millones. Como no se deprecian, su valor neto es de 1.235 millones. Vida útil no tiene. ¿Ok? Edificaciones están evaluados para el 2022 en 3.500 millones, más menos la depreciación acumulada que va en 583 millones, me queda un valor neto de 2.916 millones de pesos y esas edificaciones se deprecian a 60 años. Maquinaria y equipo están valoradas al 2022 en 656 millones, tiene una depreciación de 437 millones, es decir, su valor neto está en el orden de 218 millones 666 mil. Y ese se deprecia a 15 años, ¿ok? Entonces los totales aquí tenemos que los valores para el 2022 son de 5.391 de esos activos, la depreciación acumulada suma 1.020 millones y el valor neto real termina siendo 4.370 millones. Luego los activos, bueno, aquí me dice que ya se encontraban depreciados por 10 años, entonces esto no sería 2022 sino 2012, ¿ok? Y que son básicamente los edificios y la maquinaria. ¿Qué pasa con esa información cuando yo cambio una política contable? Entonces, sin embargo, a inicios del año 2023 la entidad cambia su política contable al pasar del modelo del costo al modelo de la revaluación, presentando la siguiente situación. Entonces tenemos los mismos activos, terrenos, edificaciones y maquinaria. Tenemos el valor razonable al 1 de enero del 2023, el valor que traíamos al 2022 y la variación por revaluación. Entonces, aquí los terrenos que estaban evaluados en 1.235 millones, aquí ya están valorados a valor razonable en 2.000 millones de pesos. ¿Sí? Ese era un problema que tenía la contabilidad antigua. ¿Qué era? Que se manejaba todo a costo histórico. Es decir, si usted tenía un terreno que había comprado por allá en 1970, ese terreno fácilmente le costó a usted ¿qué? 10.000 pesos. ¿Sí? Se supone que pues uno debería estar actualizando ese valor de acuerdo a su valorización, de acuerdo a las mejoras que ha tenido, etcétera, etcétera, pero eso no se veía reflejado dentro de esa cuenta de terrenos, sino que se llevaba por allá una cuenta del patrimonio llamado superávit por valorizaciones. Entonces, pues obviamente eso no era visible y usted veía durante todos los 50 años, al sol de hoy, veía que ese terreno seguía valorado en 10.000 pesos. Entonces, ¿cómo explica usted a una junta directiva o cómo le explica a un posible inversionista que usted tiene un terreno evaluado en 10.000 pesos? Le va a decir, ¿pero qué? ¿Dónde lo compró? O así será de pequeño que solamente le costó 10.000 pesos. Entonces, esa información era una información eh, tergiversada en el sentido en que no se estaba reflejando la realidad de la información, ¿sí? Sino que era un dato histórico y se venía manejando, se heredaba en cada uno de los años contables. Entonces, básicamente eso es una característica que se subsana con la implementación de los estándares internacionales. ¿Por qué? Porque el estándar internacional me dice, olvídese de esa cuentica de superávit por valorización por allá en el patrimonio. Usted me va a mostrar las cifras reales, ¿ok? ¿Cómo son las cifras reales? Usted, cuando se implementó el Estado, cuando se implementó el estándar internacional, ¿qué se hizo? Tuvimos que crear todas las empresas un estado de situación financiera de apertura. ¿Qué hicimos ahí en ese estado de situación financiera de apertura? Cogimos toda la información que venía antes, o sea, hasta el 31 de diciembre de 2014, y la convertimos al estándar internacional. Para poderla convertir al estándar internacional, tuvimos que hacer una serie bueno, primero hubo que crear las políticas contables.
Con base en las políticas contables, se efectuaban las respectivas contabilizaciones en la contabilidad de la empresa y eso permitía crear los estados financieros. Entonces, ¿qué pasaba? Que usted me va a decir, bueno, pero ¿cómo hicieron para convertir un terreno que estaba valorado en 10.000 pesos, porque lo habían comprado en 1970, en ese valor, y se seguía heredando durante todos los años hasta llegar al 2014, al 31 de diciembre de 2014, valorado en 10.000, y por obra y gracia del Espíritu Santo, el 1 de enero de 2015 ya no aparece valorado en 10.000 pesos, sino en 1.500 millones de pesos? Entonces, lo que se hizo ahí fue, con base en información confiable, qué sé yo, un perito o el valor del avalúo de ese terreno, ya se determinó que el valor no eran 10.000 pesos, sino que el valor a hoy de ese mismo terreno es de 1.500 millones. Entonces yo lo que hacía era un asiento de ajuste que me permitía pasar revalorizar ese bien de 10.000 a 1.500 millones, obviamente haciendo la aclaración en las notas de los estados financieros y procediendo a indicar cuál había sido la razón de ese incremento. Entonces esto, pues digamos que ya me permite a mí hacer, digamos que tener dentro de un estado de situación financiera una información real, una información que realmente muestra la realidad de la empresa y no algo ficticio que me dice que yo tenía un terreno evaluado en 10.000 pesos. Entonces, eso es lo que se gana con los estándares internacionales. No sé si me hice entender con ese ejemplo. Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Entonces, básicamente, volviendo aquí a la diapositiva, lo que estoy mostrando acá es que esos terrenos que estaban valorados en 1.235 millones acá, pasó a valorarse en 2.000 millones, ¿sí? Es decir, el valor en el 2022 estaba en 1.235 millones y para el 2023 subió a 2.000 millones. Porque le hizo peritaje, porque usted tomó el impuesto predial y dice ahí en el impuesto predial que el avalúo de ese terreno es de 2.000 millones. Entonces, con base en eso, usted actualizó ese valor. ¿Ok? Y lo está mostrando de esta manera. Entonces, ¿qué tiene? Ya no tiene un terreno a valor neto de 1.235 millones, sino que tiene una variación por revaluación de 765 millones de pesos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya su terreno vale más. Está el valor actualizado a la realidad del país, a la realidad de lo que valen los territorios, los terrenos en el país. ¿Qué pasa con las edificaciones? Las edificaciones a valor del año 2023, digamos que están avaluados en 3.200 millones. El valor a 2022 estaba en 2.916 millones, este valor. Entonces esos 3.200 menos los 2.900 me da una variación por revaluación de 283 millones. Y tengo una maquinaria que está calculada a valor razonable para el 2023 en 350 millones. Había cerrado el 2022 con un valor de 218 millones, entonces tuve también una variación por revaluación de 131 millones. ¿Qué me indica esto? Que mis activos a valor razonable subieron a 5.550 millones. Aquí los tenía en 5.391. A valor de 2022 estaba en 4.370 millones. Se sigue manteniendo a 4.370 millones. Y la variación por revaluación que tuve ascendió a 1.179 millones 666.067 pesos. Esto es lo que me daña la comparabilidad de la información por el cambio de una política contable. Y esto pasa con todos los bienes, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de tratar de cambiar una política contable. Antes de eso hay que verificar este tipo de situaciones porque eso nos puede hacer reconsiderar si tenemos que cambiar la política contable o no. ¿Listo?
Entonces, como para tenerlo ahí presente. mm, Listo. Eh, ¿Cómo se determina el costo de los activos fijos en la contabilidad? Sucede que la NIC 16 nos especifica que las inversiones en propiedad, planta y equipo deben valuarse al costo de adquisición. Es decir, ¿cuánto le costó a usted comprar eso? Pero no es solamente el valor de la factura. Yo siempre les coloco el mismo ejemplo. Y suponga que usted necesita un telescopio y en Colombia no hacen telescopios, en Colombia no venden telescopios, le tocó a usted traerlo del exterior. Le tocó comprarlo en Alemania y ese telescopio le costó 200 millones de pesos. ¿Ok? Eso no quiere decir que porque ese fue el valor que usted pagó por ese telescopio, ese es el que lo va a terminar registrando en la contabilidad. ¿Por qué? Porque lo tenemos que llevar al costo de adquisición. Es decir, eh, ¿qué otros gastos o costos adicionales tuve para tener ese activo en funcionamiento en el sitio en que lo necesitaba? Entonces, para eso, yo tuve que pagarle al proveedor, traer eso en barco, pagar un impuesto, pagar un seguro, pagar un flete, llegar aquí a Colombia, que lo descarguen, que me lo guarden en una bodega, que me digan cuántos son los gastos de nacionalización de la mercancía, luego pagar para que me traigan eso, un transporte terrestre para que me traiga el telescopio por tierra, un seguro, luego de eso tengo que adecuar el espacio físico. Entonces, esas adecuaciones son un mayor valor del activo. Todos esos costos que le estoy diciendo son un mayor valor de ese activo. ¿Listo? Entonces, eh, prácticamente esa propiedad, planta y equipo debe valorarse al costo de adquisición o puede ser al costo de construcción si es que está construyendo una edificación o en su caso a su valor equivalente. ¿Ok? Entonces, ese costo de adquisición incluye el precio neto que usted pagó por ese telescopio más todos los gastos necesarios para tener el activo en el lugar y las condiciones que permitan su funcionamiento. ¿Como cuáles? Como los derechos y gastos de importación, los fletes, los seguros, los gastos de instalación, el acondicionamiento para eso, en fin. Todo debe cargarse a la cuenta del activo. Todos esos gastos en los que usted incurrió son un mayor valor del activo. Entonces, suponga que realmente todo, o sea, comprar el telescopio que me costó 200 millones, más traerlo y tenerlo en funcionamiento, todo eso me sumó 150 millones. Entonces, realmente mi, mi telescopio no vale 200 millones, sino mi telescopio costó 350 millones de pesos. ¿Ok? Eso es lo que quiero decirle con que así se determina el costo de los activos. Entonces, todos esos elementos que hemos hablado están estipulados en la NIC 16, que son componentes del costo. Eh, y los elementos del, digamos que el costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende lo siguiente. En primera instancia comprende, digamos que su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Y en tercer lugar, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento, que se me había olvidado comentarles eso. Imagínense que usted tiene ese telescopio, pero cuando ese telescopio ya su vida útil finalice, pues usted va a tener que desmontar eso y ese valor se tiene que estimar. Entonces uno tiene que traer unas personas expertas que sepan de eso para que me digan el costo de desinstalar ese bien. Ahora, eso se hace ahí mismo cuando usted está valorando ese bien en la medición inicial. Tiene que contemplar esa desmantelación de ese activo. ¿Cuándo? De aquí a 10 años. ¿Y cómo hago yo para saber eso?
Calcúlelo hoy y luego le calcula el valor futuro a 10 años. Y ese va a ser el valor que usted va a llevar como un mayor valor de ese activo. Entonces, y póngase en, no hablemos del telescopio, no hablemos de un cuarto frío. Eso no solamente es comprar el cuarto frío, las neveras grandes, sino que eso debe tener unas adecuaciones físicas. Yo debo colocarle a eso luz trifásica, el espacio físico lo debo adecuar, ¿sí? Debo tener algo impermeabilizado, todo ese tipo de cosas, de manera tal que cuando yo lo vaya a desmantelar, tengo que saber cuánto me va a cobrar la mano de obra, qué tengo que hacer para dejar ese espacio físico en donde estaba ese cuarto frío, tal cual como estaba anteriormente. Eso lo estimo y eso es un mayor valor de ese activo. ¿Listo? Entonces me dice acá que la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta cuando constituyan obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante determinado tiempo, con propósitos distintos del nivel de la producción de inventario durante tal periodo. Entonces, veamos, veamos un ejemplo que nos dice lo siguiente. Mm, Suponga que el 1 de marzo de 2014 se compró una maquinaria por 600.000 pesos, por la cual se pagaron 350.000 en efectivo y se firmó un documento a un año por el saldo. El 3 de marzo se pagaron 8.000 pesos por el transporte de la máquina a la fábrica. Además, se gastaron 24.000 pesos que se pagaron el 8 de marzo para instalar la máquina y hacer pruebas de su funcionamiento. El 15 de marzo llegó una cuenta pendiente de pago por 30.000 pesos por la capacitación del personal que manejará la máquina. Cuenta que se pagará al final de marzo. Entonces, los asientos de diario para registrar cada una de las siguientes operaciones son: lo primero es la compra de la maquinaria por un pago de 350 y la firma de un documento a un año por el saldo que nos queda debiendo, que quedamos debiendo. Entonces fue el 1 de marzo. El 1 de marzo de 2014 tuvimos una maquinaria por valor de 600.000 pesos al débito contra una parte que pagamos por banco de 350.000 y unos documentos por pagar por 250.000 a un año. ¿Listo? Luego me dicen que incurrimos en un pago de fletes y otros gastos de transporte. En este caso, ¿cómo consideran que puede ser qué cuentas se me están afectando ahí? El de gasto de transporte. Sí, pero ¿recuerdas las condiciones? Este gasto de transporte, ¿qué vendría siendo? Ah, bueno, es parte del costo porque es necesario para la Exacto. ubicación. Muy bien, Verónica. Entonces sería maquinaria, porque le estamos agregando ese valor en el que incurrimos de ese gasto de transporte, es un mayor valor de esa maquinaria por valor de 8.000 pesos contra bancos, 8.000 pesos al crédito. ¿Listo? ¿Qué pasó el 8 de marzo de 2014? Vino lo que fue la instalación y la prueba de la maquinaria. ¿Ahí qué se hizo? Se pagó un valor de 24.000 pesos, ¿sí? Que termina siendo un mayor valor de la maquinaria y eso va contra bancos al crédito 24.000 pesos. ¿Listo? Póngale 24.000, 24 millones, 2.400.000, como lo quiera. Y viene lo que es la capacitación y entrenamiento de personal para el manejo de maquinaria. De igual manera, es un mayor valor para la maquinaria. ¿Cuánto nos costó esa capacitación? 30.000 pesos, pero no me lo va a llevar como un gasto, lo llevo como un mayor valor de la maquinaria. Por eso todo esto me está sumando. ¿Por qué se suma? Porque es que al final el software contable, ¿qué hace? Toma la misma cuenta, la cuenta de maquinaria, y dice, maquinaria, de acuerdo al código del PUC, maquinaria por 30.000, más maquinaria por 24.000,
más maquinaria por 8.000, más lo que costó la maquinaria en la página anterior de 600.000. Entonces, todo esto me lo va sumando de manera tal que me dice, la maquinaria que usted compró le costó en total tanto. Sumó todas estas erogaciones que tuvimos que pagar para que esa maquinaria estuviera funcionando en el lugar que necesitábamos que empezara a operar. ¿Ok? Y este 30.000 pues va contra los bancos y se pagó esa obligación. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Muy fácil, ¿no? Entonces, miremos otro ejemplo a ver cómo nos va con este. Nos dice que el 1 de septiembre de 2014 se compró un terreno y un edificio a un precio total de 2.750 millones de pesos, de los cuales 1.750 millones corresponden al terreno. Se pagaron 750 millones en efectivo y además se consiguió un préstamo con una garantía hipotecaria a 10 años sobre el edificio. Durante julio se reconstruyó el edificio con un costo total de 750 millones y el trabajo se terminó el 30 de septiembre y se pagó de contado al contratista. Los asientos de diario para registrar estas transacciones se muestran a continuación. ¿Cómo creen que se debe desarrollar ese ejercicio? Si quieren, tómense ahí 5 minuticos mientras yo voy y tomo agua y a ver si me quita esto y puedo respirar un poquito mejor. Y lo solucionamos ya mismo. ¿Les parece? Listo. Gracias.
Bueno, ¿cómo les fue? Bueno, primero me imagino que se registra la compra del terreno y el edificio. Ok, entonces, el El edificio, pago de los 750 y lo otro sería el crédito. pero entonces, ¿cuánto llevarías a cargo del edificio? El edificio costaba 1.000.000. El Perfecto. terreno 1.750.000. Ok, porque hay que separar los valores. Porque son dos propiedad de planta y equipo diferente. El terreno es uno y el edificio es otro, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y qué otra característica consideras que es importante para separarlos? La medición, porque ya después viene la depreciación y ambos se deprecian eh, con años diferentes de vida Bueno, útil. pero recuerda que el terreno no se deprecia. Ah, bueno, exacto, sí. Listo. Entonces, sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es que cuando uno compra un edificio, el edificio no solamente yo estoy comprando el edificio, yo estoy comprando también el terreno sobre el que está construido ese edificio. Entonces yo tengo que prorratear lo que vale el terreno para separarlo de lo que vale el edificio, porque si no estaría cometiendo un error garrafal y sería estar depreciando sobre estos 2.750 millones. Bueno, aquí dice 2.750.000, pero ningún edificio vale eso. Entonces, por eso hablo de 2.750. Eh, si ese edificio yo lo empiezo a depreciar sobre 2.750 millones, pues posiblemente me va a llegar la visita de la DIAN en donde me diga, ay, tan lindo, ¿cómo así que depreciándome sobre 2.750 millones? ¿Y el terreno cuánto vale? Entonces, claro, ahí voy a entrar en un problema de índole tributario. ¿Por qué? Porque ese inspector me va a decir, usted tiene que volver a elaborar esas declaraciones, presentar una declaración corregida por cada año y liquidar, o sea, liquidar bien la depreciación, separar el valor del terreno del edificio, depreciar solo el edificio y con base en eso, vuelve y presenta la declaración, paga lo que tiene que pagar y adicional me liquida la sanción, ¿ok? Más intereses de mora. Entonces, sale muy costoso el tema. Entonces, digamos que hay que tener mucha precaución con eso y es fácil que uno cometa ese error. ¿Por qué? Porque en la escritura pública no separa esos valores. No dice, ah, el terreno vale tanto y el edificio vale tanto. No, simplemente dice, el edificio vale tanto. Entonces, usted tiene que determinar el valor de ese terreno para separar esos valores y depreciar solo el edificio y no el terreno. ¿Listo? ¿Aclarado hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. señor. Listo, listo. Entonces, ¿qué más viene? Ya tenemos el edificio, 1.000 millones de pesos. La forma de pago, pagaron 750.000 en efectivo y la diferencia con el crédito. Pero dijimos aquí que estamos comprando básicamente un terreno y un edificio. Apenas hemos contabilizado el edificio. Faltaría el 1.750.000, los mil setecientos Exact- cincuenta del terreno. exactamente, falta esa parte. Entonces, tenemos ya ahí, ahora sí, el edificio en 1.000 millones, el terreno en 1.750 millones. Ya tenemos lo que realmente nos costó ese edificio que fue 2.750 millones de pesos. ¿Listo? Ahora sí, registremos lo que pagamos y cómo realizamos el pago. Los 750 en 750.000 en efectivo efectivo. y el resto Perfecto, mandarlo a un crédito hipotecario de 10 años. perfecto. Documentos por pagar por 2.000 millones de pesos. Entonces, hasta ahí la primera parte, ¿cierto? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer ahora?
Contabilizar la reconstrucción de 750.000. Perfecto. ¿Me recuerdas tu nombre, porfa? Adiela, Luz Adiela. Ah, ok, perfecto, Luz, muchas gracias. Sí, entonces, Verónica, yo también ya te estoy colocando ahí los punticos y todo, así que no te preocupes. Entonces, aquí ya tenemos el primer asiento contable, pero adicional a eso, nos dice el ejercicio que durante julio se reconstruyó el edificio con un costo total de 750.000. Entonces, eso fue eh, bueno, el trabajo se terminó el 30 de septiembre. Entonces, ¿qué hicimos? Le pagamos a un contratista por la remodelación del edificio y eso se hizo el 30 de septiembre. ¿Por cuánto? 750. Ok, ¿y cómo se llamaría esa cuenta? Profe, eso sería igual como a edificios porque pues es igual del activo, ¿no? Perfecto, muy bien. Es un mayor valor del edificio. Por eso lo llevo, digamos que esa remodelación me afecta, me incrementa el valor del edificio. ¿En cuánto? En 750.000. ¿Contra qué cuenta? Contra la caja. Sí, en este caso Oh, bancos, porque lo pagamos sí, de contada. vamos. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, ¿claro el ejercicio? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Listo, entonces continuemos. Mm, bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el reconocimiento inicial de la propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Eh, bueno, un reconocimiento inicial. Entonces, básicamente cuando hablamos de este, ay, perdón. Cuando hablamos de ese reconocimiento inicial, básicamente lo que estamos haciendo es, o bueno, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a lo que es el párrafo 17.9 del estándar para pymes, que nos habla puntualmente acerca de ese momento de reconocimiento inicial de los elementos de las propiedades, planta y equipo, y ahí nos indica que ese reconocimiento inicial se mide por su costo. ¿Ok? Básicamente, el párrafo 17.10 explica que el costo de un elemento de la propiedad planta y equipo está conformado por los siguientes conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? El precio de adquisición, ¿sí? Ese precio de adquisición es después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, porque puede que yo tenga un descuento, que fue lo que pasó en el ejercicio de los inventarios, cuando veíamos lo que salió en el taller, que les decía, mire, ¿cuánto le costó el cuero que traían de Brasil, más los gastos de importación y de nacionalización y todo? Y abajo decía descuentos de 250.000. Muchos sumaron ese valor y eso no se suma, se restan, esos descuentos y rebajas disminuyen, ¿ok? Entonces, si yo tengo ese precio de adquisición, le resto esos descuentos o esas rebajas y eso me incluye honorarios legales y de intermediación y todo lo que tiene que ver con aranceles de importación e impuestos no recuperables. ¿Qué es un impuesto no recuperable? ¿Alguien se acuerda? Lo que pago, El pago del por IVA. ejemplo, Exactamente. ¿Quién fue la que dijo el pago del IVA? recuperable. A María Alexandra, el pago del IVA. Exactamente, María Alexandra. El pago del IVA es un valor que yo estoy pagando para poder adquirir ese bien, pero que más adelante lo voy a recuperar. ¿Ok? Por eso me dice acá, solo los aranceles de importación e impuestos no recuperables. Los impuestos que usted va a recuperar, como el IVA, no me los va a sumar. Eso no es un mayor valor del activo. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Ya eso hay que sumarle, ¿qué le sumamos? Los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar, entre las que se incluyen preparación del emplazamiento, entrega y manipulación inicial, instalación y montaje,
comprobación de que el activo funciona adecuadamente. ¿Ok? Y además, debo sumarle la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento y la rehabilitación del lugar donde se asienta. ¿Ok? Entonces, como les decía, haga de cuenta, siempre tome como ejemplo un cuarto frío. Un cuarto frío es un camello a instalar, ¿sí? ¿Por qué? Para instalar, usted primero tiene que comprar las neveras, ¿sí? Esas neveras, digamos que las trajo, qué sé yo, de Estados Unidos. O sea, llegó importada, pagó todos los gastos de nacionalización, no contempla el IVA, porque ese impuesto lo va a recuperar después, y tiene que, todos esos costos son un mayor valor de ese cuarto frío. Pero además usted tiene que hacer unas adecuaciones de ese cuarto frío, usted tiene que instalar, adecuar el espacio físico, tiene que colocarle tomas de luz como lo indica el proveedor, tiene que colocarle de pronto un piso falso, tiene que estar de pronto conectado ese cuarto frío a una planta de energía. Todo eso son mayor costo de ese bien. Pero adicional a eso, usted tiene que pensar en el día en que va a desmontar ese cuarto frío. Suponga que tiene arrendada esa bodega. El día que le digan tiene que desocupar, usted tiene que dejar eso como estaba. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto le vale volverlo a dejar como estaba? Ah, esa es la famosa estimación inicial. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos que conforman el reconocimiento inicial de una propiedad, planta y equipo. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Perfecto. Entonces, Señor. si ya tenemos claro cuáles son los elementos que conforman el reconocimiento inicial, ¿qué valores son los que no se incluyen en el costo de la propiedad, planta y equipo? Sucede que las entidades del grupo 2, las de pymes, no deben capitalizar los costos por los préstamos en que hayan incurrido al adquirir o construir un elemento de la propiedad, planta y equipo. En su lugar, esos costos los debe llevar como un gasto al estado de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted pide un préstamo para comprar ese cuarto frío, por ese préstamo usted le van a cobrar unos intereses, ¿sí? Esos intereses no son un mayor valor de ese activo. Si usted es del grupo 2. Entonces, al no poderlo llevar como costo, ¿qué le toca? Al gasto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si usted es grupo 1? Esos intereses sí son un mayor valor del activo. Qué injusticia, ¿no? Pero así está el estándar internacional. Si es grupo 1, reconoce esos intereses que paga por ese préstamo como un mayor valor del activo. Pero si es grupo 2, no se los puede reconocer como un mayor valor. Eso los tiene que llevar como un gasto. Eh, entonces, digamos que casi siempre que esas propiedades, planta y equipo son adquiridas a crédito, ¿sí? Cuando se adquieren a crédito, el párrafo 17.13 del estándar para pymes requiere que el activo se contabilice por el precio de la transacción y esos intereses se reconozcan como un gasto en el estado de resultados. Si el elemento de esa propiedad, planta y equipo se adquiere con un plazo que excede los términos normales, y ahorita vamos a hablar de normales y anormales, aunque eso lo vimos en inventarios. eh, Cuando uno adquiere ese elemento dentro de un plazo que excede los términos normales del crédito, el párrafo 17.3 señala que el activo se deberá medir por el valor presente de los pagos futuros. Y usted ya debe estar retorciéndose ahí diciendo, pero otra vez me va a meter ese bendito valor presente. Sí, nos toca. ¿Ok? Pero bueno, miremoslo de la siguiente manera. Eh, Hay que tener presente que hay unos escenarios para realizar la medición inicial. ¿Qué son esos escenarios? Pues básicamente hay diferentes momentos en los cuales uno puede llegar a realizar esa medición inicial. Por ejemplo, puedo tener un escenario 1 en donde contemplo un crédito con interés implícito, tanto con intereses como sin intereses, un crédito con intereses menor a la tasa del mercado y una compra a crédito a corto plazo. Son escenarios que pueden surgir en cualquier momento, en cualquier empresa, con cualquier activo. Otro escenario es que haya una permuta, otro escenario es que haya un desmantelamiento,
otro escenario es con un leasing financiero, otro escenario es con un costo de reemplazo y sustitución, otro escenario es que ese activo esté en construcción y otro escenario es que las propiedades de inversión estén al costo en norma PIB. ¿Ok? Digamos que teniendo en cuenta esos escenarios, bueno, aquí hay más, frente a la medición posterior, esto era solamente medición inicial. ¿Listo? Para la medición posterior existen los siguientes escenarios. El escenario 8 con la depreciación que se puede hacer por método lineal, decreciente, método de las unidades de producción, componentización y ajuste por depreciación. Importante este tema de la depreciación, mis amores lindos. No se les vaya a olvidar lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, ya los dije, eh, muchas empresas tenían dentro de su política contable el método de depreciación por línea recta. ¿Y qué pasa? ¿O qué pasó en ese momento? Que estas empresas, con el método de depreciación por línea recta, úselo o no lo use el activo, usted lo tiene que depreciar. Imagínense en pandemia, las empresas cerradas, cero ventas, cero ingresos y solo pague costos fijos. Arriendos, nómina, proveedores, porque eso no para. Préstamos financieros, etcétera, etcétera. Todo eso le venía a las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese escenario, digamos que en ese escenario, si usted estuviera con otro método de depreciación, por ejemplo, el de unidades de producción, usted solamente deprecia cuando la máquina esté prendida, ¿sí? En esa época, como todo estuvo apagado, usted no tenía por qué depreciar la máquina. Si no la deprecia, ¿qué pasa? El gasto se queda quieto, no le aumenta. Diferente a tener un bien depreciándolo por el método de línea recta. ¿Qué ocurre con eso? Que úselo o no lo use, yo lo voy a tener que estar depreciando. Entonces, imagínese, cero ingresos y solo pague costos fijos y además incrementese el gasto por depreciación. ¿Qué pasa? Le va a arrojar pérdida en ese periodo contable. Y a eso digan que de pronto usted traía arrastrando una pérdida del año inmediatamente anterior, del 2019, más la pérdida que le está generando en el 2020, usted no puede cumplir con la hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué le toca? Declararse en quiebra. Ese era un gran problema que estaban viviendo las empresas en ese momento. ¿Qué tuvieron que hacer? Cambiar la política contable de una. ¿Por qué? Porque no podían seguir soportando una depreciación de una maquinaria que estaba quieta y simplemente aumentándole el gasto de depreciación y haciendo que sus pérdidas cada vez fueran mayores. Entonces, tuvieron que empezar a replantear la política contable y ahí fue donde se dieron cuenta y dijeron, ay, las políticas contables sí son importantes. Mire a donde nos llevó, casi nos quiebran, ¿sí? Por no haber medido realmente lo que deberíamos haber hecho en ese momento frente a la política contable. ¿Cuál es el método de depreciación? ¿Sí? Y eso hubo muchísimos casos con políticas contables en la pandemia. Todas las cosas que se hicieron mal en la creación de las políticas contables reventaron en la pandemia. Pues claro, imagínense, estábamos encerrados, las empresas no vendían, obviamente, pues las empresas no producían, obviamente no vendían, no tenían ingresos y solo gastos, solo gastos. Entonces ahí fue cuando se dieron cuenta y empiezan a corregir políticas contables, con todo y lo que eso puede llegar a implicar. Eh, Cierro ese paréntesis. El otro escenario es el escenario del deterioro. ¿Cómo se hace el escenario? ¿Cómo se deteriora una propiedad, planta y equipo? Por el método del costo, por el deterioro de una unidad generadora de efectivo o por la revisión del deterioro. Se puede hacer también todo el tema de otro escenario con el método de revaluación. Hay dos métodos, el de reexpresión de la depreciación contra el valor en libros o el método 2, eliminación de la depreciación contra el valor de libros bruto del activo. Se puede hacer por valorización superávit y por desvalorización en el estado de resultados y todo lo que tiene que ver con el impuesto diferido. Esos son los escenarios en los cuales se va a ver afectada la medición de esos activos pertenecientes a la propiedad, planta y equipo. Veamos este flujograma. Esto es muy teórico, pero quiero que le presten atención para que esto nos quede claro.
Entonces arranca este flujograma. Digamos que tenemos acá el proceso, tenemos aquí una descripción o un detalle y lo que pasa en la NIC o en la NIF para grupo 1 y lo que pasa para la sección, para las pymes que pertenecen al grupo 2. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, hicimos una compra de una propiedad, planta y equipo, llámele maquinaria, terreno, edificio, como quiera, lo que quiera, póngale de nombre. Lo primero que se hace es, bueno, la compra es de contado. Si la compra es de contado, entonces se registra el valor de la transacción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así nos dice que si la compra es de contado, el activo se registra el valor de la transacción y eso lo dice la NIC 16.23 y la sección 17.13 de la NIF para pymes. Si no, entonces, si la compra no es de contado, se pregunta, bueno, como no es de contado, ¿me van a cobrar intereses? Si sí me cobran intereses, este es otro cuento, ya ahorita vamos. Si no me cobran intereses, entonces digo, bueno, ¿es a corto plazo? Si es a corto plazo, entonces se registra el valor de la transacción, ¿sí? Si no es a corto plazo, entonces digo, ok, se conoce el valor de contado. ¿Qué pasa en este escenario? Acá, ¿tiene intereses? Me dice que el detalle me dice, la capitalización de intereses de la propiedad, planta y equipo solo aplica para el grupo 1. Para las empresas del grupo 2, los intereses son llevados al gasto. ¿Ok? Esto lo dice la NIC 1623, 16.23 y la sección 1116 y la sección 1120 de la NIC para pymes. ¿Es a corto plazo? Si la compra es de contado a corto plazo, el activo se registra al valor de la transacción, como si fuera una compra de contado. Eso lo dice la NIC 1623 y la sección 17.13. Si no es a corto plazo, se conoce el valor de contado. Cuando se conozca el valor de contado, si el pago se aplaza más allá de los términos normales, el activo en la medición inicial se registrará al valor presente. Perdón. Y aquí se debe tener en cuenta que en la medición posterior se deben calcular los intereses implícitos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿conoce el valor de contado? Sí. Entonces se registra el valor del contrato. Y ahí se calculan de una vez, se calcula el interés implícito. Si no se conoce el valor de contado, ¿qué se debe hacer? Se debe conseguir la tasa de mercado. Y con eso puedo registrar el valor presente y calcular el interés implícito. ¿Ok? Entonces aquí me indica que si el pago se aplaza más allá de los términos normales, la entidad medirá el activo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado. Si el valor presente es una estimación actual del valor descontado a una tasa de interés de mercado, se registra el valor presente y se calcula el interés implícito. Digamos que todo lo que tiene que ver con el costo de los intereses implícitos no se contabilizan como mayor valor de la propiedad, planta y equipo. Eso, y no importa que sea grupo 1 o grupo 2, simplemente no se hace. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, veamos el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio con un crédito con tiempo anormal y con intereses. ¿Qué me dice el ejemplo? Me dice que la empresa Ubisas compra una máquina por valor de 15 millones a crédito a 3 meses, pagaderos en cuotas iguales a una tasa de interés del 2.5%. Se dice que es un plazo anormal porque por lo general es a un año. ¿Ok? Entonces ya tenemos ese componente. Entonces nos dice, ok, calcule el monto de la cuota mensual mediante la función pago en Excel. ¿Recuerdan cómo se hace ese cálculo? Si es pago, igual el pago, déjame abrir el Excel para hacerlo. Se coloca el valor de la tasa, el tiempo y no recuerdo qué más. Ok. Bueno, esperemos a ver si Verónica lo... La cuota, Sí. Pues digamos que aquí
en la tabla tenemos los siguientes datos. Uno coloca en el Excel el costo del activo, que es 15 millones de pesos, ¿sí? El IVA, que es un mayor valor del activo, 19%, 2.850.000. A eso le calculamos retención en la fuente, que nos da el 2.5%, 375.000, y el ICA, que nos suma 115.000. Todo eso me da un total de deuda que estoy adquiriendo de 17.359.000. ¿Listo? ¿A cuántos meses va a pagar esos 17? A 3 meses. ¿Cuál es la tasa de interés implícito? 2.5%. Aquí me lo da el ejercicio. Entonces, 2.5. ¿Qué hago? Calculo la función pago para determinar cuánto me toca pagar mensualmente por esa deuda que tengo. Entonces, simplemente uno en Excel llama a la función pago y le despliega estos componentes. La tasa, ¿cuál es la tasa? 2.5%, que equivale al 0,025. El número de periodos son 3 meses, entonces 3. Y el valor actual, que es estos 17.359.500. ¿Ok? Con eso ya el Excel me dice, ese valor, esos 17.359.500, a esa tasa de interés por 3 meses, le corresponde una cuota mensual de 6 6 millones millones. 78. Exactamente, Verónica. Ese es el monto de la cuota que yo debo pagar anualmente durante 3 meses. ¿Listo? Ahora, se hace la tablita de amortización por los 3 meses. O sea, ¿cómo voy a empezar a pagar? Entonces, arranco con 17.359.500. Tengo una cuota fija que es la misma durante 3 meses, 6.078.206 pesos. Tengo el interés que es del 0,025, que equivale al 2.5%. Entonces, ¿qué hago? Tomo los 17 millones, le calculo el 0,025 y me da 433.988. Al valor de la cuota le resto el valor de los intereses y me da lo que va a parar a capital, que es 5.644.219. Tomo los 17 millones, le resto los 5.600.000 del capital y me queda un saldo de deuda de 11.715.000. ¿Listo? A estos son 11.715.000, arranco el periodo 2 con ese valor, 11.715.000, hago la misma operación, le calculo el 0,025 de interés y me da 292.882. A esta cuota le resto los 292.000 y me queda que a capital fue a parar 5.785.000, y a los 11.715.000 le resto este valor abonado a capital de 5.780.000, me queda un saldo de 5.929.000. Esos 5.929.000 son el valor inicial de la cuota 3. Perdón. A esos 5.929.000 le calculo el 0,025, me da 148.000. Y a este valor de la cuota, 6.078.000, le resto los 148.000, me queda un abono a capital de 5.929.000, que es el mismo valor que debía, por lo tanto, ya la deuda me quedó cancelada. Es decir, terminé pagando 18.234.618 por una deuda de 17.359.000, lo que me indica que pagué solo por intereses 875.118 pesos. ¿Listo? Hasta ahí hemos hecho calcular el pago de la cuota y determinar cuánto fue lo que pagamos por concepto de intereses. ¿Qué viene ahora? La contabilización. Entonces, lo que hacemos acá es contabilizar la factura. ¿Cómo sería la contabilización de esa factura? ¿Cuál creen que sería la primera cuenta que se afecta? La de la máquina. Y se llama, eso es propiedad, planta y equipo, ¿listo?
Entonces sería la propiedad planta y equipo por valor de 15 millones. ¿Qué más le debemos meter a este primer registro contable? Entonces, suponga que ¿Se paga está, con un crédito? pero le faltan más datos, porque no fue solamente 15 No millones lo que nos recuerdo. costó. Esto tiene un IVA, ¿sí? Un IVA por 2.850.000. Y aparte, tenemos lo de la retención en la fuente que es por valor de 375.000, el ICA por 115.000, es decir, bueno, ¿y cómo sería el último registro? Teniendo en cuenta que es una compra a crédito. No, una cuenta por pagar, no 23.35. Exacto, entonces una cuenta de acreedores por 17.359.500, ¿ok? Este es el asiento contable de la factura que recibimos, ¿ok? Ahora, vamos a hacer todo el tema de los intereses, la causación de esos intereses. Entonces, lo primero es, digamos que esos intereses, ¿cuál es la condición? Si yo soy una pyme, ¿esos intereses a dónde los llevo? ¿Es un mayor valor de la propiedad planta de equipo o cómo los registro? A- Dime. Al gasto. Perfecto, muy bien. Gasto por intereses implícitos por, A las pymes son al gasto, ¿no? sí, para las pymes al gasto, para las grandes empresas, un mayor valor del activo. Entonces, exacto, gasto por intereses, 433.000, que es lo que pagamos, perdón, me devuelvo, que fue lo que pagamos acá, y voy a borrar esto, que fue lo que pagamos en la primera cuota, ¿ok? 433.988 de intereses. Y lo que hacemos es disminuir esta cuenta, la cuenta digamos que este gasto me afecta la cuenta de acreedores en 433.988. Esto los intereses, pero pagamos la cuota uno. ¿Cómo sería el registro de esa cuota uno? Sale de acreedores contra el De la banco. deuda. Perfecto, muy bien. Acreedores, débito 6.078.206 contra bancos, porque Contra eso sí ya banco. lo pagamos esa cuota, 6.078.000. Eso, digamos que ese es el registro. eh, Primero hicimos la contabilización de la factura al momento en que se hizo la compra, ¿ok? La causamos y ya la tenemos registrada en la contabilidad. Luego hicimos la causación de los intereses y luego realizamos el pago de la primera cuota. ¿Listo? Luego, la causación de los intereses de la segunda cuota, que es básicamente por el valor que se nos causó, que en este caso viene siendo 292.882. Gasto por intereses. ¿Por qué? Porque no lo puedo llevar como un mayor valor del activo porque soy una pyme. Contra acreedores, 292.882. El pago de la cuota 2, ¿cómo sería? Igual que Exacto. acreedores contra banco. Perfecto, muy bien. Acreedores contra bancos y eh, la causación de los intereses de la cuota número 3 se afectará por 148.000 contra acreedores 148.000 y el pago de la cuota número 3 que es igual, acreedores contra bancos. ¿Y listo? ¿Cómo les pareció? Bien, profe, tengo una pregunta. ¿El RTICA siempre se paga? Pues digamos que aquí lo estamos, permíteme, me devuelvo.
Es dependiendo del lugar donde tengamos la compra, ¿verdad? Exactamente. Depende, este es un Entiendo, impuesto, perdón. entiendo que es, por ejemplo, cuando se compra en la misma ciudad donde estamos, No, depende es de ¿no? en donde se realiza la compra, si allá se causa el ICA, ¿sí? Puede que hay Ah, ya. municipios en donde donde ellos no cobran el ICA, entonces en ese caso no aplicaría el pago del ICA, ¿ok? Pero eso es un impuesto territorial. Igual, este es un impuesto de lo más malo que hay, porque esto tiene todos los problemas del mundo. ¿En qué sentido? En que por situación geográfica, a veces hay una empresa que está en la frontera entre un municipio y otro. Entonces, ¿a quién se le paga? ¿Sí? Y aparte de eso, los municipios tienen cada uno su estatuto tributario y digamos que cada uno cobra un porcentaje diferente. Entonces, esto es para problemas para las empresas, porque fácilmente una empresa puede estar cayendo en tema de sanciones tributarias porque liquidó la tasa que no era, le pagó al impuesto que le pagó al municipio que no era, en fin, eso puede tener todo tipo de situaciones, pero básicamente para darte respuesta a tu pregunta depende de el municipio en donde se hizo la compra. Si ese municipio cobra ICA y hay que consultar la tarifa de ese municipio para una compra de una maquinaria de estas, ¿ok? Entonces ellos ahí tendrán unas tasas y con base en eso se liquida. ¿Listo? Listo, sí, señor, porque es que yo estoy en Cúcuta, yo estoy en la frontera y solo pagamos reteica, pues en el trabajo, en la oficina, se paga reteica solo cuando es de acá de Cúcuta. Por eso le preguntaba que si tenía que ser del mismo lugar donde estamos. Sí, ese impuesto, digamos que todo eso depende del sitio en donde se realice la compra. Si tú le compras a, qué sé yo, a Villa del Rosario y Villa del Rosario no tiene ICA, no lo tienes que liquidar. Pero si lo compras en Cúcuta, que sí tiene ICA, entonces ahí lo tienes que causar. ¿Ok? Listo, gracias, profe. No, a ti. Listo, entonces yo creo que dejemos acá. La próxima sesión vamos a mirar más ejercicios. Un crédito con tiempo anormal sin intereses, cómo se efectúa. Ya ustedes tienen la experticia de cómo se maneja este tipo de casos, cómo se liquidan. Importante de pronto para esa sesión tener el Excel ya con las formulitas, saber cómo se calcula la función pago, el valor presente, porque vamos a hacer muchos ejercicios de eso, ¿listo? Aquí, como lo ven, pues van a salir temas de valor presente, entonces vamos a tener que hacer unos cálculos ahí para poder ajustar este tipo de ejercicios y así sucesivamente vamos a seguir trabajando con muchos. ¿Listo? Bueno, pues, Bueno, bueno, entonces reitero la información para que todo esto quede grabado. Eh, para el tema de NIF, pues no vamos a hacer examen de la unidad número 3. Solamente va a ser el taller. Por favor, dedíquenle mucho tiempo a ese taller, ¿sí? Las personas que quedaron eximidas son Luz Adiela López y Marianquis Mercado. Y por la participación del día de hoy, le eximo a Verónica. Entonces, Verónica, no tienes que presentar taller si no quieres. Esto en agradecimiento por tu participación en la sesión de hoy. ¿Listo? profe, muchísimas gracias, de verdad. No, 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 a ti. Y para que sigas así de activa en las clases y puedas seguir participando y arañando punticos que eso te van a servir al final. ¿Ok? Listo, muchísimas gracias. No, a ti, a ti. Te agradezco mucho. Y pues nada, entonces nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Vale, profe, muchas gracias. No, a Bueno, ustedes, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, buenas que se noches. mejore, profe. Muchas gracias, Verónica. Cuídate mucho, que estén bien.